Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver el manipulador de estanterías ya controlándolo, y en este caso vamos a controlarlo con C Sharp en Script Code. Aunque da igual el tipo de control, lo importante no está en con qué lo controlamos, sino qué es lo que pretendemos hacer y cómo lo pretendemos hacer. Entonces yo aquí, por ejemplo, he dejado andar eh, el manipulador de tal forma que las estanterías de atrás las tengo llenas y ahora estoy llenando las de delante. Y dentro de las de delante, si yo le digo que vaya lento, pues se va a ver con más detalle lo que es la carga y la descarga de las cajas. El resto de velocidades es normal, pero aquí vemos cómo saca brazo, baja brazo, cierra, sube, mete y ya está. Y ya lo demás es normal. Y aquí lo mismo. Como saca, baja, abre, sube, mete. Bueno, en proceso normal, pues lo ponemos así. Bien, pues vamos a ver cómo os he llegado a esta forma de hacerlo funcionar, ¿vale? En automático. Entonces, en primer lugar, tenemos definidas una serie de entradas y salidas digitales, analógicas, y unos parámetros de lo que es el propio manipulador. Los parámetros los dejo por defecto, las velocidades, pero se pueden ajustar, como ya vimos. Entonces vamos al Graph, que es lo que nos interesa aquí. Vemos varios procesos. Está el control general, control de estados, que esto lo va a controlar desde el armario. Se va a controlar que básicamente lo que vamos a obtener es estado de alarma, estado de manual, estado automático, estado de llena, de vacía, de paro, de carga y de descarga. Entonces, en función de cada uno de los estados, pues vamos a iluminar pues la sirena, eh, el, el botón de manual, el botón de en automático, el botón de llena con la baliza, la luz 1 en parpadeo, el de vacía con la luz 2 en parpadeo, el de paro cuando está en paro, en donde activamos el llena y el vacía, y la baliza 3 en parpadeo, en carga la baliza 4 en parpadeo y en descarga la baliza 5 en parpadeo. Vamos a ver cada uno de estos estados de qué se trata. En este momento pues está llenando, con lo cual está aquí, vale, está llenando. Si vamos al armario, aquí, bien, está llenando. Como vemos, la baliza, la primera luz está en parpadeo, está en automático y llenando, con lo cual aquí está el llena automático. O sea, las condiciones son automático. El botón, he pulsado el botón de llena, no he pulsado el botón de vacía y por lo tanto está llenando. Bien. Si ahora, bueno, pues puedo hacer dos cosas, o esperar a que termine de llenar o no. Aquí yo puedo visualizar, pues por ejemplo, en el almacén, cada una de las filas, columnas, cómo está, si tiene caja o no tiene caja. Entonces las que no tienen caja están a 0, las que tienen caja las pongo a 1. ¿Vale? Y esto ya veremos cómo lo hacemos. Aquí en el Graph
tenemos varios procesos, el de recoge, el de deja, ahora va a dejar, ¿vale? El de carga, que está en el estado en el proceso de carga, de llena, el de descarga, que será para vaciar, el de desplazamiento, y después tenemos la fila, columna y lado a donde va a ir. Después en estados tenemos pues alarma, si está en alarma en manual, automático está en llena, y bueno, aquí fila, columna es por donde ha empezado a llenar, simplemente. Nada, nada. Bueno, no, perdón, estos son donde le decimos aquí, en estos slider, que tiene que llenar o vaciar cuando lo hacemos de uno en uno. Entonces, bueno, vamos a ver que primero termine de llenar. Bueno, o vamos al armario. En el armario tenemos la emergencia, con lo cual nos va a dar alarma, el manual automático, comienza el manual y con el cual podemos cargar o descargar. ¿Qué es lo que cargaremos o descargaremos? Lo que esté aquí, fila, columna y lado. Que si yo aquí le pongo en columna lo que sea, pues se me pone aquí, y si le pongo el lado 0 o 1, pues se me pone aquí. Vale, bien. Entonces, eso es el manual, carga o descarga, según lo que le pongamos aquí. Y después, en automático, es llena, paro o vacía. Ahora mismo ha terminado de llenar, está en paro, por lo tanto, está esperando a que se le pulse llena o vacía. Tenemos todo ocupado. Si yo le pulso al 1, vemos que todo está ocupado. Lo que es la máquina se ha quedado aquí, en la última fila, columna. Si yo le dijese aquí vacía, que es este botón, si yo le digo vacía, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a ir a la primera, que está en el otro lado, me la va a vaciar. Bueno, si yo le doy al 2 aquí, pues lo vamos a ver, va a vaciar de una en una, ¿vale? Y de aquí se nos va a vaciar también de lo que es la memoria de la raíz del almacén. En la memoria tenemos fila, columna y lado. Bien, entonces, si yo ahora le digo paro, pues se me parará. Vale, termina de vaciar la última caja y se me para. Si yo le digo llena, me va a llenar los huecos que hay. Y si yo le digo paro, se me va a parar. Primero me llenará el primer hueco, como vemos, y el resto se me va a quedar. Bien, entonces, si ahora paso a manual, si yo ahora le digo, pues por ejemplo, del lado 1, la fila 1, columna 1, ¿vale? O la columna 2, por ejemplo, del lado 1, y le digo que me descargue, pues me va a ir en el lado 1, aquí, a la fila 1, columna 2. La fila 0, columna 0 sería esta. Vale, pues si yo le pongo fila 0, columna 0, si le digo que me descargue, pues me la cargará. Esto en manual. Estamos en manual. Bien, y ahora si yo le digo, por ejemplo, que me cargue, pues me va a cargar. Bueno, aquí le he dicho fila 0, 1, 2, columna 2. Pues, por ejemplo, en la 2, columna 2, en el lado 1, que es este.
Entonces yo le digo carga y no, esta no es 2, esta es fila 1. Por eso no me carga, porque está ocupado ya. Le digo carga y me cargará aquí, me llena este hueco. Bien, esto es el funcionamiento en manual. Entonces hemos visto llenado, vaciado, funcionamiento manual de carga y de descarga y en paro. Entonces hemos visto todo esto y vamos a ver el estado de alarma. Si yo le pulso a la seta, se me pone en estado de alarma. Lo que hace es en la baliza colocarse la sirena. Si yo me quito de alarma, me viene aquí a paro. Entonces en el almacén no he quitado nada, no he desmemorizado nada. Si hubiese desmemorizado algo, pues tengo un problema porque habría que quitar las cosas, ¿vale? Bien, entonces así puedo continuar sacando cajas o metiendo cajas manualmente o en automático. Si yo le digo en automático, bueno, le voy a decir en el lado 1, fila 0, columna 2, por ejemplo, y me va a meter aquí. Vale, le digo carga, le pulso al 3 para, perdón, al 2 para verlo. Bueno, ha pegado con ahí. Y me lo ha cargado aquí. Vale. Bueno, al ir del uno al otro pega con alguna caja. Bien. Entonces me pone lo que le digo. Si le pongo en automático y le digo carga, pues me va a terminar de cargar todo lo que me falta. Es decir, primero este, después estos dos, que son del lado 0 y al final el del lado 1. Los huecos que se han caído pues al moverme yo, pues bueno, eso es otro tema. Vale, y ya una vez que he terminado de cargar, se queda parado. Bien. Podíamos haber hecho, pues haber colocado un detector en cada sitio y tal, pero he preferido hacerlo por memoria. Entonces vamos a ver cada uno de los procesos. Entonces, en primer lugar, recogida de pieza. ¿Cómo recoge pieza? Pues espera la orden de inicio, que la orden de inicio será B recoge, que alguien se la va a dar, vale, alguien se la va a dar, ya sea en descarga, en carga, donde sea. Después abre pinzas, activa el abre pinzas hasta pinzas abierta, saca brazo. Esto es para recoger, abre pinzas, saca brazo, hasta brazo fuera, baja brazo, hasta bajo brazo, abre pinzas, o sea, para recoger ya está colocado en el sitio. Entonces, reset de abre pinzas, es decir, cierra pinzas hasta pinzas cerradas. Reset de baja brazo hasta brazo arriba, o sea, ya ha recogido al cerrar las pinzas, sube la caja y mete brazo hasta brazo dentro. Y después, fin de recoge. Quita el bit de recoge y una vez que ya no lo tiene, vuelve a inicio. Eso sería la recogida de pieza. Entonces, bueno, vamos a ver en primer lugar cómo hemos hecho esto. Si yo aquí lo paro, le digo edita código script, el demo. Bueno, en primer lugar, esto
puedo tenerlo o puedo no tenerlo. Si yo le digo que no, salvo y salgo, pues no me va a aparecer. Entonces es más instructivo que aparezca, pues para que se sepa en las etapas en donde está, etcétera, etcétera. Y para poder probar nosotros. Entonces prueba lo pongo a verdadero y después ya veremos a ver lo que significa. Defino las entradas digitales como ya lo tenía en el proceso normal, las salidas digitales, las direcciones, las entradas analógicas, las salidas analógicas, las direcciones, los parámetros. Aquí voy a guardar los parámetros aquí. Defino las áreas de texto, en este caso 3, pues porque el cuarto lo tengo ocupado para los sliders. Defino el panel slider de fila, columna y lado. Ahora tengo la altura mínima de giro, es decir, que yo le voy a permitir girar al manipulador cuando se encuentre por encima de una altura mínima para que la caja no pegue en la viga inferior. Le doy las cotas del eje H, origen 1, 2, 3, que son los tres orígenes estos de aquí. Vale, cotas en X. Le doy las cotas de las columnas de la 1 a la 9, que son columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, le doy las cotas de las filas de la 1 a la 5, que son fila 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual aquí tengo todas las cotas ya dadas. Ahora pongo las variables de rota a la derecha, rota a la izquierda, rota al centro. Es decir, que si yo le digo rota a la derecha le pongo un 0, si yo le digo rota a la izquierda le pongo un 1 y si le digo rota al centro le pongo un 2. En estados pues pongo los que he definido, que son estos. Estado alarma manual automático, llena, paro, vacía, carga, descarga, vale. En los tiempos, pues el de crear el WordPad 1, WordPad 2, WordPad 3, es decir, yo espero un tiempo para crear cada uno de los WordPad a partir de que se ha creado el anterior. También espero un tiempo para la destrucción, esto es en los orígenes, esto es en los destinos y para el movimiento. Después le digo la ocupación en el almacén, es decir, el array del almacén va a tener 5 filas, 9 columnas, 2 lados. Vale, se define así en C#. Bueno, pues lo hacemos y ya está. Las posiciones del almacén en horizontal y en vertical le coloco las posiciones en el array para ya ir en función de la fila columna a la posición que le toque. Le digo fila, columna y lado, las variables en enteros, que la fila irá desde la 1 hasta la última, hasta la 5, la columna de la 1 hasta la 9 y el lado del 1 al 2. Después tengo el control de pasos o de grafes, de etapas, de recoger y dejar, recoge y deja, y después le estoy diciendo si debe recoger o debe dejar, porque aquí el bit de recoge es algo que espera para recoger, para empezar a recoger, y el bit de deja para empezar a dejar, que estos bits los pondré pues en la carga o descarga cuando necesite recoger o dejar. Vale, estos son los flags o banderas
de comunicación entre, digamos, entre procesos. Después carga en automático, el paso de carga en automático, y le digo el origen 0 en principio. ¿Por qué 0? Bueno, pues porque el origen va a hacer, como tengo 3 orígenes, primero recogerá, cargará del 1, después del 2 y después del 3, lo mismo que las descargas en automático, el step de descarga y el destino. Carga manual, el step de carga manual, aquí todo lo hago con Gradset, exactamente igual que se puede hacer en C, exactamente igual que se puede hacer en PLC, exactamente igual que se puede hacer en el lenguaje en donde trabajemos. El lenguaje es independiente. Descarga el manual, con el proceso de descarga el manual, pues el paso o la etapa. Desplazamiento en vertical y en horizontal, pues porque claro, en cualquier carga, en cualquier descarga, tenemos un desplazamiento, tenemos que ir a la fila columna. Después carga, descarga manualmente, pues tenemos la fila, la columna y el lado, en donde tiene que cargar, descargar manualmente. Y después guardo las posiciones de origen, que es pues, tipo float. Tengo el origen 1, el 2 y el 3, ¿vale? En el 0. Bien, ahora guardo el clock para realizar parpadeos. En la función init solamente pasa una vez. Aquí le digo, le declaro los nombres de las entradas digitales, de las salidas digitales, de las entradas analógicas, de las salidas analógicas, como hemos visto tantas veces. Después, en cuadro de textos, defino o no en función de prueba. Prueba es lo que hemos puesto aquí en verdadero o en falso, ¿vale? Bueno, pues, o sea, lo hemos puesto aquí arriba. Entonces, lo defino, ¿vale? En función de la prueba. Si la prueba es verdadero, defino los textos, los textbox, y si no, pues no los defino. El panel slider, bueno, pues aquí tengo los tres, el de fila, el de columna y el de lado. Los defino aquí. Bien, no voy a incidir demasiado en esto, sino que en los procesos. Ahora, controla el crear WordPad. Cuando deba crearlo, controla el cambio del bit del clock cada tiempo que le indiquemos, pues para hacer los parpadeos. Controla los estados según el armario. Ahora, controla el recoge, el deja, recogida de pieza, que es esta, el deja. La carga en automático, descarga en automático, carga manual, descarga manual, que lo veremos. Y después, si prueba, que lo hemos definido arriba, visualizamos las cajas de textos, y si no, no. Y después controla los panel driver, panel slider. Aquí en C Sharp, lo mismo que en C, podemos colocarle unas llaves, apertura de llave, fin de llave, que es como más me gusta hacerlo a mí, pero cuando solamente hay una cosa después de la condición, se puede colocar sin llave. Esto personalmente pues va para gustos, a mí no me gusta, pero que sepamos que lo podemos hacer. Bien, entonces después del main, pues ya vamos a cada una de las cosas. Si vamos a crear piezas IDB, pues esto lo tengo de forma automática, que es crea WordPad. Esto es para crear y para destruir. Como tenemos las fotocélulas en origen y las fotocélulas en destino, pues cuando no hay fotocélula en origen y ha pasado, si no ha pasado el tiempo, va transcurriendo, y cuando haya pasado el tiempo, crea nueva pieza, ¿vale? Y pone el tiempo a 0 si hay, mientras esté detectando la fotocélula. Lo mismo para el WordPad 2 y lo mismo para el 3. Y de destruir exactamente igual. Tengo un tiempo cada 15 segundos, lo de crear es también cada 15. Entonces, si no ha transcurrido, si en este
en los casos de crear si no hay fotocélula y en los casos de destruir si hay. Porque claro, no va a destruir cuando no hay. Entonces si hay, pues cuando haya transcurrido el tiempo, pues destruye. ¿Vale? Activa la salida de destruye y activa el destructor. Y si no hay fotocélula, pues entonces inicializo el tiempo y quito el destruye. Para que se cree y ya está. Bueno, pues esto es los tres. Y el clock, pues bueno, como lo hemos visto en otras ocasiones, pues si no ha transcurrido el tiempo de parpadeo, continúa pasando el tiempo y cuando ha transcurrido, pues cambia el bit de clock. Si estaba en activo lo pone en inactivo, si estaba en inactivo lo pone en activo, o sea, true o false, y el tiempo del clock lo inicializa. Entonces con esto obtenemos el parpadeo. Bueno, podemos ver el panel slider. Declaramos las variables v1, 2 y 3. En la 1 guardo el valor del panel slider fila, en la 2 el de columna y en la 3 el de valor. Entonces esto, que me viene en float, lo paso a entero y lo guardo en fila columna al lado. ¿Vale? Entonces es entero de el redondeo de la variable v1 y así. Vale, esto se hace así en Cesar, es una de las formas para hacerlo. Bien, ahora vamos a la gestión de los procesos. Bien, controla estados. Estos estados. Entonces esto es aquí, alarma. Simplemente es cuando se pulsa Z. El contacto de Z sabemos que es un contacto normalmente cerrado. Dirá que está en manual cuando no esté en alarma y no esté seleccionado el automático aquí, cuando no alarma y no automático. Dirá que está en automático cuando no alarma y no manual. Vale, en automático, pues cuando no alarma y no manual. Y no manual de estado. Con lo cual, podría decir y esto está en automático, me da igual. Lo puedo decir de cualquier forma de las dos. Después estado de llenado, si está en automático y se pulsa el botón de llena y no está en vacía, pues se pone llena. ¿Vale? Y cuando se pulsa paro, pues se quita llena. Y si no está en automático, se quita llena. Lo del vaciado es exactamente igual. ¿Vale? Que son aquí, estado llenado, automático y botón de llena y no vacía. El de vaciado, automático y no está llena y vacía. Vale. O sea, aquí está en llena y no vacía y aquí en no llena y vacía. Bien, ahora en estado de paro, pues es en automático y no llena y no vacía. Si está en automático y no está llenando ni vaciando, pues entonces está parado. Estado de carga, o sea, siempre en automático, claro. Si está en manual, si se pulsa el botón de carga, pues pone carga en verdadero, que es lo que me va a disparar el enlace de carga, y si no, me pone carga en falso. O sea, si se pulsa el descarga. Bien, entonces el carga me va a decir, por un lado, si se debe de cargar o no. Y el de descarga, pues con lo mismo, pero con el botón de descarga se pone en verdadero y si le pulsan el botón de carga, pues se nos pondrá en falso. Y si no está en manual, pues se pone en falso. Está en alarma o en automático. ¿Controla los pilotos del cuadro? Vale, pues según esto, pues controlo el piloto automático, perdón, aquí el piloto automático cuando está en estado de automático.
el piloto de manual cuando está en estado de manual, el piloto de llena cuando está en estado de llena o bien cuando está en paro con clock. El de paro, pues cuando está en estado de paro, el de vacía cuando está en estado de vacía o bien si está en paro y de forma intermitente. El de carga, pues cuando está en estado de carga, y el de descarga cuando está en estado de descarga. Y la baliza, pues lo mismo. Activo la sirena cuando está en alarma, activo la luz 1 cuando está en llena y además en parpadeo, la luz 2 cuando está en vacía en parpadeo. Esto lo tengo definido aquí. La luz 3 en paro y parpadeo, la luz 4 en carga y parpadeo y la luz 5 en descarga y parpadeo. Bien, entonces ahora vamos a ver la recogida de la pieza. La recogida, bueno, pues lo primero, espera la orden de inicio, después abre pinzas, saca brazo, baja pinzas, cierra pinzas, sube pinzas, recoge brazo, es decir, abre pinzas ¿para qué? Para recoger la caja. Saca brazo ¿para qué? Para ponerse en la caja, baja pinzas y ya lo tenemos totalmente enfrentado en la caja, cierra pinzas con lo cual la caja ya la tiene recogida, sube pinzas con lo cual la caja la tiene recogida ya y elevada y recoge brazo. Y ya está. Con lo cual ya lo recoge con la caja y fin. Esto es recoge. Entonces en recoge, si está activo bit recoge, porque lo ha activado quien sea, la etapa que sea, pues entonces pasa a la etapa siguiente, a la 1. Después en la 1 abre pinzas. Vale, pues abre pinzas. Deo abre pinzas, lo activa y espera a que esté abierto. Una vez que están abiertas pasa a la siguiente etapa. Lo de estar abierto o no, lo de estar fuera o no, lo de estar abajo o no, eso ya lo vimos en su día en la UDC del propio manipulador. Saca brazo, baja pinzas, se hace todo igual, cierra pinzas, sube pinzas, recoge brazo y fin. Cuando ya tiene todo, ya tiene la caja recogida, entonces recoge, lo pone a falso y una vez que está en falso, pues pasa a la siguiente etapa que va a inicio. Exactamente lo que tenemos aquí. Ahora, deja pieza, pues es lo mismo que recoge, pero al revés. Según el paso de deja, empieza pues esperando la orden de inicio. Antes era B recoge, ahora es B deja. Saca brazo. O sea, ahora tenemos la caja con el brazo dentro, o sea, recogida. Ahora saca brazo hasta brazo fuera. Baja pinzas hasta abajo. Abre pinzas, con lo cual libera la caja hasta abierto. Una vez liberada la caja, sube pinzas hasta arriba, recoge brazo hasta adentro y fin. Quita ya el vedeja. Vale. Entonces, alguien que le haya mandado recoger o dejar, estar esperando a que haya terminado de recoger o hasta que haya terminado de dejar. Es decir, hasta que B recoge sea cero, falso, o B deja sea falso. Bien, y después salta otra vez a inicio. Orden de carga en automático. Vale, pues vamos a ver aquí en el orden de carga en automático cómo lo hacemos. Código script, machine. Es un poco largo porque tiene muchísimas cosas. Bien, la orden de carga en automático espera la orden de inicio, es decir, llena. Esta es la orden de inicio. La orden de llena, ¿quién nos la va a dar? Pues la orden de llena nos la va a dar aquí en el control del armario, ¿no?
aquí está vacía, aquí está llena, ¿vale? Vacía, llena, nos la va a dar el armario. Si está en automático y dice que llene. Lo de vacía, pues cuando diga que vacíe. Entonces, bueno, pues aquí estaba esperando la orden de llena y cuando está la orden de llena, pues entonces cuando llega ni carga, ni descarga, ni desplaza, ni recoge, ni deja. Pasa a la siguiente. Y si no llena y no carga, es decir, si no está llena ni carga, pone origen a 0. ¿Para qué? Para que empiece a llenar desde el origen 1. Entonces, ahora lo primero que hace es buscar el origen. ¿Vale? El origen es al origen siguiente, o sea, si está en menor que 3, pasa al origen siguiente y si no, se vuelve a poner al origen 1, porque orígenes son 1, 2 y 3. Y pasa a la etapa siguiente. En la etapa siguiente se dirige al origen. Entonces, ¿cómo se dirige al origen? Pues espera a que esté en el origen de la pieza. En el getInput, como las entradas digitales están seguidas, las de las fotocélulas, está esperando a que haya detección de caja en origen, en el origen que sea, ¿vale? Entonces, según la entrada de la fotocélula, que esto es un número, ¿vale? Un número, más el origen menos 1, es decir, si es el origen 1, pues de la fotocélula 1, si es el 2, de la fotocélula 2, y si es el 3, pues de la fotocélula 3, así de simple. Entonces, le mando desplazar, ¿a dónde? A fila, columna, lado, ¿vale? ¿Y a dónde será? Pues al origen de 0, origen menos 1, al origen 1, 0, o sea, fila, columna y lado, ¿vale? Aquí guardaré, aquí guardo el origen y este es el array donde guardaré la fila y la columna de cada uno de los orígenes, ¿vale? Bien, y cuando haya terminado de desplazar, le digo que recoja. ¿Cómo se lo digo? Activando el bit de recoge, ¿vale? Para recoger la caja. Y paso al siguiente. En el siguiente, una vez que ya le he dicho que recoja, cargo el manipulador. ¿Quién lo carga? Bueno, pues la función que se dedica a recoger. Una vez que ha terminado de recoger, quita el bit de recoger y pasa al siguiente. En la siguiente, ¿qué hace? Pues tiene que buscar estantería libre a donde dejarlo. Entonces, pongo libre a falso, empiezo desde el inicio y ahora le digo desde la línea 0, desde el lado 0 al 2, para la fila 0 hasta la 5, para la columna 0 hasta la 9, como vemos el for están uno dentro de otro, si no libre, que libre será quien me indique según el array, ¿vale? Entonces, si no libre, que libre empiezo con falso, con lo cual en principio no está libre. Entonces, si no almacén, es decir, si no hay memorizado lo que hemos visto en el array del almacén de fila, columna, al lado, entonces le digo que está libre. Guardo ya el lado, fila, columna a donde tiene que ir y le digo que está libre. Y si no, pues continuará con los for hasta que recorra todo. Es decir, primero para la línea 0, para el lado 0 y la fila 0, pues me recorrerá todas las columnas. Después pasará a la siguiente fila y volverá a recorrer todas las columnas. Y así sucesivamente pasa todas, me pasa al siguiente lado y, bueno, hasta que el libre esté en 1, ¿vale? En verdadero. Siempre aquí le pregunto que no esté en verdadero. Vale. Y ahora, una vez que ha terminado, podía darle aquí retorno, por ejemplo,
pues para salir del for. Podía haberle dicho que salga del for, pero no se lo he dicho, ¿vale? Se lo digo con libre igual a true y ya está. Ciertamente ganaría un poco de tiempo, pero tampoco demasiado, pues porque esto es lo suficientemente rápido. Si está libre, entonces pasa a la siguiente etapa, y si no, pues se queda ahí. Entonces, en la siguiente etapa va a la estantería cómoda, pues desplaza a la posición de almacén en la columna, en el almacén horizontal, a la fila del vertical y al rotader más el lado. Esto lo guarda en fin, es decir, cuando haya terminado de desplazar, fin se activará. Una vez que fin se haya activado, es decir, que ha llegado al sitio, a la fila, columna y lado, que básicamente es de movimientos de traslación y el lado será de rotación, entonces le decimos que deje. Antes hemos recogido, ahora vamos a dejar. Y ya dejamos la caja, pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa espera a que ha terminado de dejar la caja y memoriza la caja en la celda, es decir, le dice en el array de almacén de fila columna al lado, le dice un verdadero, con lo cual se pondrá activo para no dejar otra caja en la misma celda. Después busca la estantería libre. Si hay estantería libre, que ¿cómo es? Bueno, pues libre igual a falso, empieza desde la fila columna lado igual a 0, pues para el lado 0 hasta el 1, para la fila tal. Bueno, si no libre, pues busca. Y cuando ya esté libre, pues deja de buscar y entonces si está libre, vuelve al paso 0. Y si no estuviese libre, pues le diría que llena se ha terminado, poniéndolo a falso, y me voy a la siguiente etapa, que me voy a la 0. Vale, aquí sería vuelta a inicio. Entonces, esto es la carga, es decir, aquí lo que miro a ver si hay alguna estantería libre. Si no hay ninguna estantería libre, pues ya ha terminado de cargar. La descarga es básicamente igual que la carga, pero donde antes miraba si estaba libre, ahora miro si está ocupado, y donde antes miraba si estaba ocupado, ahora miro si está libre. Entonces, en vez de libre, utilizaré ocupado. Las declaraciones que pongo aquí solamente las uso aquí, es decir, no es lo mismo este fin que el de carga automático, que lo he declarado igual, ¿vale? Y cada vez que entre en esta función, esta no es variable estática, esta variable estará 0, entonces, o estará el valor que esté, entonces tenemos que nosotros inicializar estas variables cada vez que se entra aquí. Si quisiésemos que fuesen estáticas, las tendríamos que haber declarado arriba. Bien, entonces, ¿cómo descarga? Pues lo primero, espera orden de inicio, que es vacía, en lugar de llena es vacía. Entonces, si está la orden de inicio, paro cualquier proceso que estuviese pendiente. Entonces, y si no es orden de inicio, pues ni vacía ni descarga, pongo destino a 0, pues para inicializar el destino. Entonces, lo primero que hago, si le mandan descargar, miro a ver si hay una estantería ocupada. ¿Cómo lo miro? Pues con ocupada igual a 0 y recorro las estanterías hasta que ocupada sea verdadero. Entonces, cuando ocupada haya una ocupada, y si no hay estantería ocupada, pues nada, no nos va a dar verdadero. Entonces, si nos da verdadero, pasa al siguiente paso. Entonces, el siguiente paso es lo primero, desplazarse a la estantería que está ocupada, la primera que ha encontrado, que a ver, si quisiésemos descargar del final al principio, pues simplemente tendríamos que invertir estos for, ¿vale? Pues en vez de ir desde el lado 0 hasta el 2, pues diría desde el 2 hasta el 0 y aquí menos menos.
decrementando. Aquí en la fila 0 hasta la 5, pues desde la 5 hasta la 0 y aquí decrementando y la columna lo mismo. Bien, pero lo hago en orden creciendo tanto en carga como en descarga. Bueno, pues entonces desplaza a la estantería y cuando haya terminado de desplazar me pondrá un fin. Bueno, veremos la función desplaza para ver cómo se hace, que bueno, se le pasan los parámetros de columna, fila y lado y ya está. Entonces desplazará en horizontal la columna, en vertical la fila y en rotación el lado. Entonces, bueno, cuando haya terminado de desplazar, le decimos que recoja la caja. Vale, le ponemos bit recoge a verdadero y entonces recogerá la caja en la función que hemos visto antes. Una vez que le hemos dicho recoge caja, esperamos a que la haya terminado de recoger, que la propia función nos va a decir un 0, aquí un false. Entonces, una vez que haya terminado de recogerla, le memorizamos en el almacén que ha sacado la caja, ¿vale? En el array del almacén. Y vamos al siguiente sitio, a la siguiente etapa, paso, como queramos llamarle. Entonces busco el destino siguiente. Como sabemos va 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si es menor que 3, pues pasa al siguiente. Y si no, pues vuelve al 1. Y pasa al siguiente. Entonces desplazo al destino, ¿vale? Desplazo al destino, que sería en el a origen destino. Bueno, pues así, ¿vale? Entonces cuando haya terminado de desplazar, le digo que deje la caja en el destino. ¿Cómo? Pues con el bit deja a verdadero y espero a que haya terminado de descargar la caja. Una vez que ha terminado de descargar, busco a la siguiente estantería ocupada. Entonces pongo estantería ocupada falso, busco en donde haya en el array el primer valor verdadero y cuando encuentra un valor verdadero, es decir, que hay una caja en el array de almacén, entonces pondré ocupada verdadero y ya dejará de, vamos, ya no pondrá ni lado fila columna, ya lo tiene puesto. Entonces, si ocupada, entonces va al paso 0, ¿qué es lo que ocurrirá? Pues que volverá a empezar de nuevo. Y si no, quita vacía para que deje de vaciar, pasa a la siguiente etapa, que aquí le podríamos poner etapa 0 ya, pero bueno. Y en la siguiente a 0. Vale. Esto es en cuanto a carga y descarga. Pero en cuanto a carga y descarga, hemos dicho la función desplaza. La función desplaza, bueno, ya la veremos después. Carga manual. ¿Cómo carga manual? Bueno, yo aquí tengo, lógicamente, en esta hoja de cálculo, pues cada uno de los procesos, que ya me quedan pocos. Carga manual, descarga manual y desplazamiento a destino, el desplaza, que lo veremos después. Entonces, yo declaro fin y cuando está esperando a la orden de carga, si se encuentra orden de carga, va a la siguiente etapa. Si no, o sea, si está libre, la posición en donde me viene de los sliders de fila columna al lado, pues entonces ya lo pongo en lado fila columna y paso a la siguiente, y si no, pues le diré que no está libre, con lo cual no lo voy a cargar, pondré carga a falso y ya está, y pasaré al 0. Entonces, en el caso de que esté libre, va a origen, le digo que vaya al origen 1, entonces mira a ver si hay pieza en origen, y si hay pieza en origen desplazo al origen 1 y cuando haya terminado, pues, o sea, siempre cargo del origen 1, ¿vale? Cuando haya terminado, pues activo para recoger caja
O sea, le digo b recoge igual a verdadero, con lo cual ya recogerá la caja y espera a que haya dejado de recoger esto en el origen. O sea, está posicionado el manipulador en el origen y dice que recoja caja. Vale, ahí sacará brazo, etcétera, etcétera. Cerrará mordazas, meterá brazo, bueno. Y ya ha terminado de cargar. Una vez que ha terminado de cargar, va a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, ¿qué hace? Desplazarse a la estantería donde tiene que dejar la caja que ha recogido en el origen. Cuando se ha terminado de desplazar, le digo que deje la caja en el origen y espero a que haya terminado de dejarla, o sea, en el destino, en la estantería, y espero a que haya terminado de dejarla. Una vez que ha terminado de dejarla, memorizo que hay caja en la estantería y ya está. Y paso a la siguiente. En la siguiente, pues vuelvo a inicio diciéndole que ha terminado la carga. La descarga manual pues será igual que la carga. Vale, fin, ocupada, en vez de libre, ocupada. Vale, entonces en un principio, si hay descarga, orden de descarga, pues nada, pues mira a ver si la estantería está ocupada. Y si está ocupada, simplemente aquí le pregunta al almacén a ver si en la fila columna al lado que le han pasado está ocupada. O sea, si está en verdadero o falso, vamos. Si solo va a guardar en ocupada. Si está ocupada pondrá un verdadero y si no, un falso. Entonces, si ocupada, pasa el lado fila columna aquí para descargar. Y entonces pasa a la siguiente etapa. Y si no está ocupada, descarga, lo pone en false para decir que ha terminado la descarga y va al paso cero. Bueno, en el caso de que esté ocupada, irá a la estantería, ¿vale? Que ya tenemos columna, fila y lado. Y una vez que haya terminado de desplazar, activa para recoger la caja y pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa espera a que haya terminado de cargar el manipulador, memoriza celda libre, es decir, ya he sacado la caja de la celda y si no hay fotocélula en salida, o sea, espera que en el destino, en el 1, solo va al 1, ¿vale? Se haya ido la caja que tenía antes. Entonces, una vez que se ha ido, pues va a la siguiente etapa en donde se dirigirá al destino 1, se desplaza, cuando haya terminado de desplazar, deja la caja en el destino y cuando haya terminado de dejar la caja en el destino, pues le dice que fin de descarga, descarga igual a false y pasa a la etapa 0. Vamos a ver cómo se desplaza. Entonces en desplaza es una función en donde estamos viendo fin igual a desplaza tal. Bueno, pues este fin lo va a retornar la función desplaza en un booleano, ¿vale? Que nos va a decir si fin o si no fin. Entonces en desplaza se le pasan los parámetros de la posición en horizontal, en vertical y el lado, ¿vale? Entonces, en primer lugar pongo fin a false para retornar el fin. El fin lo retornará aquí al final. Retorna fin, ¿vale? Que este es el booleano con el que está declarado lo que nos va a devolver la función desplaza. Entonces, ponemos fin a falso y miramos. Bueno, en el siguiente tutorial lo haremos con PLC y veremos cómo esto es muy simple, o sea que me da igual programar de una forma que de otra. Bien, pongo el fin a falso, miro el paso de desplaza, donde está, y entonces lo primero que hace antes de desplazar es subir, o sea, asegurarse de que está en la altura mínima de giro, porque tiene que girar para poder desplazarse, girar al punto 0, digamos. Entonces, mira a ver si en el eje vertical está por debajo de la altura mínima de giro. Si está por debajo de la altura mínima de giro, le ordena moverse hasta la altura mínima de giro más un poco más. Vale. Entonces, y si no, pues si la posición está por encima, vale, de la altura
pues entonces mueve a la posición. Es decir, si está la posición a donde vaya, me da igual, está por debajo de la altura mínima de giro, pues como mínimo tendrá que ir a la altura mínima de giro para girar. Pero si está por encima, no solo tiene que ir a la altura mínima de giro, sino que tendrá que ir a la posición. Entonces, rota una vez que ha llegado a la posición, ¿vale? Una vez que ha llegado a la posición, rota para desplazamiento al punto cero. Si ha llegado al cero, pues ya quita la rotación, pues no le hace falta más, y espera a comenzar el movimiento, pues para que no tire la caja ni nada. Bien, entonces se desplaza a la posición, o sea, en horizontal, a la salida analógica de horizontal, le pone su destino, a donde tiene que ir, y espera a que el movimiento haya iniciado. Es decir, con esto me aseguro de que ha empezado a moverse. Una vez que ha empezado a moverse, espera que haya terminado de moverse, porque claro, en un principio, cuando está en reposo, tendré activa la entrada digital de fin de movimiento en H. Pero claro, cuando ha empezado a moverse, en 500 milisegundos no le ha dado tiempo de llegar, entonces se está moviendo y espera a fin de movimiento H. Una vez que fin de movimiento H, pongo el tiempo de movimiento a cero y paso a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, si tiene que rotar a la derecha, rota a la derecha. Si tiene que rotar a la izquierda, rota a la izquierda. Y si tiene que rotar al centro, rota al centro. Espera el movimiento y espera el tiempo. Y cuando haya pasado el tiempo de 500 milisegundos, de medio segundo, que no ha tenido tiempo de terminar de rotar, está esperando al final de rotación. Una vez que termina el final, una vez que ha rotado ya a su sitio, quita la orden de rotación, las tres órdenes posibles que tenga, me da igual la que tenga, y pasa a la siguiente etapa. En la siguiente etapa desplaza, o sea, ya tenemos el desplazamiento horizontal y la rotación al lado, a la estantería, al lado en donde se encuentre. Y ahora ya nos desplazamos verticalmente. Entonces, nos desplazamos verticalmente, espero un tiempo para iniciar el desplazamiento y una vez que ha pasado ese tiempo, espero a que haya terminado el movimiento de desplazar y una vez que ha terminado de desplazar, pone fin a verdadero y retornará fin. Mientras no llegue al step 5, no retornará fin. Y además ya vuelve al step 0 y ya está. Lo de crea piezas ya lo hemos visto. Y destruye. Lo del clock también. El panel slider también. Y las cajas de texto, pues bueno, las hemos visto otras veces. Esto alarga muchísimo el tutorial, pero bueno. Muchísimo. Intentaré abreviar. Tengo en cada sitio, tengo textos, le digo descripción más texto, ¿vale? Entonces todo esto al final terminará en un string. Entonces en la descripción le pongo almacén, en el texto 1 descripción fila 1 hasta el 5 y en los datos nada. Entonces pongo el string st a nada y entonces aquí miro según las filas y columnas y el lado cómo está el array del almacén. Si está en true le pongo un 1 y si está en false un 0, que de ahí que me aparezcan todos ceros y unos. Y ahora miro a ver si la x vale 0, entonces pongo pues simplemente así, ¿vale? En el texto 1
del dato pongo lo que venga aquí. Si la X vale 1, pues bueno, según la X lo que valga, vale, pues lo pondré en texto 1, 2, 3, 4, 5. Bien, que la X lo que nos va a indicar es la fila. Entonces ya, una vez que he colocado ya en los textos 1, 2, 3, 4, 5, pues ya le digo en la fila columna, en el grupo, texto lo pongo libre y entonces le doy la descripción más dos return más line feed, es decir, dos saltos de línea. Le pongo la descripción del texto 1, el dato, un salto de línea, la del 2 hasta la del 5, ¿vale? Con saltos de línea. Con lo cual, aquí ya tengo todo en el texto, en un string. Un string bastante largo, por cierto, pero bueno, ahí está. Entonces, ya le pongo el texto, alt Xbox 1 text, es decir, todo lo largo que sea con sus saltos de línea y todo. Le pongo el color de fondo, el color del texto, la posición, el tamaño de alto por ancho, el del texto y le digo que visible. Hago lo mismo con el grupo de textos 2 y con el grupo de textos 3 y ya está. Bien, entonces esto me da pues estos. Hemos visto los textos de almacén. Bueno, pues con el grupo 2 sería el graphed, que el grupo 3 sería estados. Y si yo le digo aquí, pues veremos cómo recoge y nos va a ir colocando pues en el array conforme va dejando. Ya tenemos un 1 aquí, después nos pondrá un 1 aquí y así sucesivamente. Esto en la fila 1, después cuando empiece con la fila 2, pues con la fila 2. Claro, en la fila 1, ¿qué tenemos? Pues columna 1, columna 2, columna 3 y en cada columna tenemos lado izquierda y lado derecha o lado 1 y lado 2. Bien, pues esto es lo que tenemos y ahora una vez que termine aquí le digo descarga, pues me descargará, vale, y me descargará pues al 1, después al 2, al tiempo me desaparecerá, pues en fin, lo que hemos visto aquí al tiempo aparece y aquí al tiempo desaparece. Bueno, pues se podría alargar más el tutorial, pero creo que ya es suficientemente largo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.